Honduras avanza camino al infierno, señala Reporteros Sin Fronteras al ubicar al país en la posición 146 de 180 países de alto riesgo para la libertad de expresión. Representante de la ONU advierte una tendencia preocupante de la libertad de prensa en Honduras por mensajes de odio y restricción en acceso a la información. Densa bruma sigue afectando la calidad del aire y expertos médicos advierten de problemas neurológicos como efectos de la contaminación. Ministra de la CESAR justifica nepotismo al contratar parientes con jugosos salarios para que le cuiden las espaldas. Legisladores piden al gerente de la ANE conocer detalles y modificaciones a las adendas de contratos de energía antes de ser aprobado. Presidenta Castro supervisa construcción de hospital provisional en Roatán, que estará en 90 días y costará 100 millones. Congreso Nacional no da señales para hacer la parte que le corresponde para acelerar la instalación de la Sisi en Honduras. Capturan en Tocoa a un padre acusado de abusar de sus 2 hijas y de procrear con una de ellas un niño de 2 meses. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, dijo que la libertad de prensa está bajo amenazas con una tendencia preocupante porque el ejercicio del periodismo es muy peligroso en el país. Sobre las cuales tenemos que reflexionar y sobre las cuales tenemos que actuar claramente, ¿no? Ustedes lo saben muy bien que sin libertad de prensa no hay libertad, sin libertad de prensa no hay acceso a los derechos humanos. ¿Cómo voy a tener información sobre mi derecho, sobre el acceso que puedo tener a mi derecho si no tengo una información, si no tengo acceso a datos, acceso a la información, que son críticos verdaderamente para el Estado de Derecho, para la democracia, pero son críticos también para crear verdaderamente esta conciencia civil, conciencia cívica en el país. La representante de la ONU también explicó que existen otros desafíos para fortalecer la libertad de expresión y es teniendo un verdadero acceso a la información que se está restringiendo en el país y si bien estima que hay necesidad de proteger cierta información, se deben encontrar formas para no afectar la libertad de prensa. También dijo que las redes sociales son el espacio perfecto para fomentar mensajes de odio y eso debe parar. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 3 de mayo. 3 de mayo. 3 de mayo. Cuando escuchas 3 de mayo, ¿qué asocias? La famosa colonia 3 de mayo de Comayagüela, aquí en el Distrito Central, que por cierto lo está celebrando en este momento. Tendremos amplia información sobre los 52 años de fundación de la colonia 3 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Regálale a mamá un smartphone Oppo o TCL, incluido en planes postpago desde $26.99. Reporteros Sin Fronteras nuevamente alerta sobre el camino al infierno que vive el periodismo hondureño, al ubicarlo en la posición 146 de 180 países del Índice de Libertad de Prensa 2024 publicado este viernes. Esta decadencia se viene registrando desde hace una década, sostiene la organización, mientras analistas y defensores de la libertad de prensa y expresión señalan que en los últimos 3 años los ataques a la prensa han ido en aumento. Conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero en Honduras estamos ejerciendo el periodismo bajo ataque. Esa es la opinión del presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, luego que Reporteros Sin Fronteras señalara que Honduras sigue catalogado como uno de los países más mortíferos para el periodismo en el continente americano. El país se ubicó este año en el puesto 146 de 180 países en el informe sobre la libertad de prensa 2024, y eso es resultado de la impunidad ante los ataques y violaciones denunciadas hacia la prensa hondureña, de acuerdo con Ortiz.
Ortiz. 100 periodistas asesinados, 96% de casos de impunidad, significa que los operadores de justicia no están funcionando. No existe una verdadera política o voluntad política del Estado de Honduras para poder investigar estos casos. Un ministerio público que solo es teoría en este momento, pero que debería de decirle al pueblo hondureño: vamos a investigar los casos de asesinatos de periodistas, de violaciones al ejercicio periodístico. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras, la prensa nacional vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década y actualmente impera el miedo y la autocensura. Para este entrevistado, la situación es compleja y el retroceso evidente. Señala que los ataques han aumentado los últimos 3 años a vista y paciencia de las autoridades. De acuerdo con el informe de la Oficina del Alto Comisionado, ha aumentado los ataques en contra de personas defensoras y periodistas en comparación con los últimos 2 años, es decir, con el régimen del último año de Juan Orlando Hernández y con el año pasado, que es de este gobierno. Por tanto, creo yo que esto debería llamar a la reflexión al gobierno de la República. El informe también destaca que Honduras vive un momento de polarización social y la llegada al poder de la primera mujer presidenta generó muchas expectativas por su agenda de derechos humanos, pero los periodistas se enfrentan a discursos denigrantes de funcionarios, rechazo al acceso a las fuentes informativas si no son afines al gobierno y la falta de protección contra amenazas. Aquí es un problema también de polarización de la sociedad hondureña, que tiene problema de aceptar un diálogo entre campos de diferentes opiniones. Y aquí ahora con este ambiente, este clima preelectoral, pienso que la presión sube aún más y por eso que es necesario quedarse un poco tomar un poco de un respiro y quedarse un poco más tranquilo con las declaraciones. Por otro lado, la edición 2024 de Reporteros Sin Fronteras también reflejó que Honduras es uno de los países menos igualitarios de Latinoamérica. Los periodistas y los medios comunitarios son agredidos con regularidad y son blanco de campañas de acoso, intimidación, persecución, amenazas a muerte y exilio forzado. Según Reporteros Sin Fronteras, lo más preocupante de todo es que la mayoría de las agresiones son cometidas por las fuerzas del orden y aunque el país cuenta con un mecanismo de protección, este carece de presupuesto y personal experto, lo cual impacta fuertemente y pone en grave vulnerabilidad a los beneficiarios. Gabriela Lobo, Telenoticias. El Papa Francisco dijo este viernes a través de la red social X que la libertad de prensa es fundamental para informar de manera no ideológica y para distinguir la verdad de la mentira. La libertad de prensa es fundamental para desarrollar un prudente sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto de la creación, escribió el líder de la Iglesia Católica al conmemorarse este 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que enfrenta enormes riesgos en todo el mundo. Este es el mensaje del secretario de Estado Antony Blinken en el Día Mundial de Libertad de Prensa. En su búsqueda de la verdad, los periodistas enfrentan peligros sin precedentes solo por hacer su trabajo. En el año 2023 fueron muertos más periodistas que en cualquier otro año que se recuerde. Los gobiernos autoritarios y los actores no estatales continúan utilizando la desinformación y la propaganda para socavar el discurso social e impedir el esfuerzo de los periodistas para informar al público. Exigir responsabilidades a los gobiernos y sacar a luz la verdad. Los gobiernos que temen el reportaje veraz han demostrado estar dispuestos a apuntar a periodistas individuales, incluso por medio del mal uso de programas informáticos de espionaje comercial y otras tecnologías de vigilancia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa hacemos un llamamiento a todos los países a hacer más para proteger a los periodistas y reiteramos nuestro inquebrantable apoyo a los medios libres e independientes de todo el mundo. Son las declaraciones del secretario de Estado Antony Blinken en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reiteró su llamado a fortalecer la lucha contra la impunidad y reactivar los mecanismos de prevención y protección ante el trabajo que realizan periodistas y comunicadores sociales, ya que sigue siendo calificado como una profesión de alto riesgo. Capacidad para atender en cualquier circunstancia a estas personas, y el mecanismo tiene que proveer de medidas idóneas y las atenciones inmediatas e idóneas también para todas las personas que llegan a esta instancia solicitando protección por algún temor en contra de su vida. Informes de este organismo revelan que en los últimos años la labor de la prensa ha tratado de ser silenciada y obstaculizada por intimidaciones, entre las que resaltan atentados, agresiones, hostigamiento y amenazas a todo el gremio periodístico. Y antes de nuestra sección El Mundo en TN5, un dato complementario del CONADE, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entre 2001 y abril de 2024, el CONADE registró la muerte de 100 personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, locutores, fotógrafos, operadores, editores, camarógrafos y propietarios. El 96% de los trabajadores de medios que perdieron la vida violentamente eran hombres y 4% mujeres. Alrededor de 83 medios de comunicación de Honduras han sufrido o registrado la muerte violenta de uno o varios de sus empleados en los últimos años. Es la denuncia que hace el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. De regreso con la información nacional, la capa de humo que prevalece sobre la capital registró un leve descenso de 6 a 5 en su nivel de espesor, y los riesgos para la salud de la población siguen iguales por el peligro que representan enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas al estancamiento de la contaminación atmosférica. Para evitar incidencias que lamentar, se deberá tomar las medidas de precaución necesarias. La calidad del aire ha mejorado un poco, han bajado algunos niveles, ya no nos encontramos en niveles peligrosos, pero sí en niveles no saludables aún para la población del Distrito Central. Así que hacerle un llamado a la gente, ¿verdad?, a tener y acatar esas recomendaciones que tanto los especialistas en neumología han estado dando, de portar la mascarilla si estamos al aire libre, de tener el aire de circulación dentro del vehículo, ¿verdad?, de también no hacer actividad física, o sea, correr. La Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo de la Alcaldía del Distrito Central permanece en constante monitoreo de la calidad del aire, y de acuerdo con la escala de medición que mantienen, las partículas de suspensión atmosféricas se mantienen entre 201 y 300, lo que es un indicador de no saludable. Hoy dejó de ser peligroso, pero está en no saludable el aire que estamos respirando. Aunque algunos indicadores reflejan una leve disminución en la capa de humo que persiste en Tegucigalpa, esta se mantendrá debido al estancamiento provocado por la baja circulación de aire y de un fenómeno conocido como anticiclón, que se disiparía con la llegada de las primeras lluvias. Cuando tenemos el ingreso de lo que es los anticiclones, que le llamamos nosotros, que en realidad son altas presiones. En este caso es una alta presión migratoria que está justamente sobre el territorio de México en este momento y está afectando justamente a la península de Yucatán, a Guatemala, a Honduras, a Belice, a El Salvador y también un poco a Nicaragua. Es como una especie de tapadera que está por encima de todo el territorio, y entonces esta tapadera no permite que el viento pues sople de la manera adecuada, ni que haya una convección y que no se genere lluvias, y entonces la presencia de humo puede provocar, aparte de problemas respiratorios y cardiovasculares, que también se disparen enfermedades neurológicas que quitan el sueño y afectan la capacidad de razonamiento de las personas a causa de las partículas de aire contaminado que ingresan al organismo, advierte este neurocientífico. En el caso particular del sistema nervioso central, puede ocurrir de que estas partículas estén asociadas a empeoramiento de enfermedades neurológicas, por ejemplo, alteraciones cognitivas. En un estudio que fue llevado a cabo por la Universidad de Harvard y publicado en la revista Lancet británica, se encontró de que en este estudio las partículas que he mencionado producían un incremento del Alzheimer y el Parkinson. La densidad de humo también es provocada por la emanación de gases de los escapes vehiculares, la quema descontrolada de la basura y de malezas previo a las siembras,
que asimismo están contribuyendo a la contaminación del aire, según este funcionario de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Centroamérica está bajo humo producto de incendio forestal. Aparte de que esto también se le une la contaminación de vehículos, la quema de basura. No tenemos que seguir utilizando ese mecanismo de quemar el pasto para alistar la tierra para la siembra. Hay que buscar otros mecanismos más tecnificados. Algo muy importante, esta bruma, este humo, se va a quitar o va a empezar a disolverse cuando tengamos lluvias. Pese a la presencia de la capa de humo sobre el Distrito Central y otros sectores del país, en el Centro de Estudios Nacionales Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS, prevén para este sábado en la tarde las probabilidades de lluvias aisladas en algunos sectores de la geografía nacional. Considerado como el día más crítico en la capital debido a que la presencia de la capa de humo persiste, la población deberá tomar las precauciones respectivas del caso. Eric Mairena, Telenoticias. Las condiciones del tiempo para este fin de semana con César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Hay sinceramente noticias devastadoras en todo el mundo. África Oriental, en este titular de la ONU reporta 350 personas muertas a causa de lluvias torrenciales y graves inundaciones. Y esto está pasando también en Brasil. Decenas de personas han fallecido, algunos desaparecidos. Y miren ustedes los desastres en al menos 100 municipios en Brasil. Mientras nosotros estamos tragando dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, todas esas concentraciones altas, Nuevo Ocotepeque, San Jorge, Cabañas, allá en el occidente del país, Santa Rosa de Copán, Gracia Lempira, con picos altos para este fin de semana. Aquí en el área central lo tendremos este sábado y hacia el domingo se mueve a la zona occidental toda esta mancha de contaminación. Y pues buena parte de esto es producto de los incendios forestales que están desde la parte alta de México, específicamente la península de Yucatán, cruzando Guatemala y hasta Nicaragua. Luego hacia abajo la condición es diferente. Hay probabilidad de algunos chubascos dispersos solo en horas de la noche en algunas regiones del sur centro, es decir, la parte sur del departamento de Francisco Morazán, con probabilidad de chubasco principalmente en la jornada sabatina, solamente al cierre del día, mientras el índice ultravioleta disparado a 13 en San Pedro Sula, Tegucigalpa con 14, pues las temperaturas picaditas elevadas y al alza. Este es el recorrido de temperaturas con anomalías que pudieran estar, por ejemplo, en 32 en este día y se están yendo a más 7 en Minas de Oro, Ciguatepeque más 7, Santa Bárbara más 8, Gracia Lempira más 6, Santa Rosa de Copán también con ese mismo patrón de temperaturas por encima del promedio normal, Jano, San Esteban, Orica, todos estos están con más 4 sobre lo normal. Así que tenemos un problema con estas altas temperaturas elevadas. A tomar en cuenta ese pronóstico, a cuidarse mucho, a protegerse su nariz, sus vías respiratorias, porque continuaremos entonces con esta contaminación. Cuídense mucho, siempre queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, somos un país extremadamente vulnerable y la zona donde vivimos, el Distrito Central, es una de las zonas más vulnerables del país. Miren con esto del índice de calidad del aire. Tenemos el tercer peor aire en el mundo. El tercer peor índice de calidad de aire en el mundo después de China y la India. Honduras, increíblemente. Y Tegucigalpa es una de las ciudades más vulnerables. Todo el Distrito Central, esta zona central del país. Bueno, de tal forma que estamos preocupados por este mal aire que estamos respirando, por las olas de calor, pero ya las autoridades del Distrito Central se están preparando para el invierno, porque este invierno va a venir acompañado de otro tipo de fenómenos, de tormentas tropicales, que esta vez, según los pronósticos, vienen desde África directamente hacia el Caribe. Así que previo al inicio de la temporada lluviosa, las autoridades capitalinas se preparan para enfrentar los efectos que causan en la ciudad unas pocas horas de intensa lluvia y han identificado más de 500 puntos vulnerables que piensan mitigar con medidas preventivas.
Al menos 540 sectores tienen identificados las autoridades de emergencia municipal en Tegucigalpa como de alto riesgo por encontrarse proclives a inundaciones, derrumbes y deslizamientos. Ahora es cuando surge la interrogante sobre si el Comité de Emergencia Municipal está preparado para enfrentar contingencias que puedan surgir con la llegada de las lluvias o si por la falta de planificación tengan que repetirse la misma historia de todos los años. Al respecto, este funcionario de la municipalidad asegura que se están blindando con la organización y equipamientos en barrios y colonias que involucra fuerzas vivas, limpieza de cunetas y dragado de quebradas y ríos, entre otras medidas. La capital está conformada por más de 1.400 barrios, colonias, aldeas, caseríos, de los cuales más de 540 representan algún tipo de riesgo, ya sea inundación, deslizamiento, caídas de rocas, basura en diferentes barrios y colonias. Estamos ejecutando proyectos de mitigación de riesgos también, donde históricamente se presentan afectaciones cada vez que se vienen las lluvias. Desastres anteriores han causado estragos en la infraestructura, como las 200 viviendas destruidas por los deslizamientos de tierra hace 2 años en la colonia Guillén al norte de Tegucigalpa, y los moradores de la colonia aledaña Villa Delmi son conscientes del peligro. Son cosas del exterior de los años anteriores, y mucho deslizamiento de tierra también es por las aguas también que corren por debajo, que son quebradas que también las han aterrado, y las culetas también no se les da mantenimiento. Una de las grandes dificultades que enfrenta el relieve de la capital, aparte del promontorio de basura que la gente bota irresponsablemente y de las aguas fluviales, son las corrientes subterráneas que socavan el subsuelo y que son monitoreadas por el Departamento de Alerta Temprana de la Alcaldía con la cooperación japonesa. El monitoreo continuo de esa lectura nos da el riesgo que existe en la zona, que entre más cerca de la superficie se encuentra agua, el riesgo es mayor que ocurra un deslizamiento o no, y entonces al tener ese dato nos da el margen de prevención correcto. Las autoridades del Centro de Estudios Atmosférico, Oceanográfico y Sísmicos, CENAOS, han advertido de las posibilidades de la presencia de condiciones climatológicas desfavorables, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, lo que obliga a las autoridades correspondientes a prepararse de forma temprana para mitigar riesgos. La colonia Guillén al norte de Tegucigalpa es fiel testigo mudo de las más de 200 viviendas que fueron socavadas a causa de las aguas subterráneas. Ahora la pregunta surge sobre el reto que presentan las autoridades de la municipalidad, en el sentido si están preparados para enfrentar un nuevo evento de este tipo. Eric Mairena, Telenoticias. Bueno, parecería que son más, pero no es así. Este viernes los habitantes de la colonia 3 de Mayo de Comayagüela celebran su 52 aniversario. A esta hora, 9:33, visten sus mejores galas y orgullosos celebran un poco más de 5 décadas. Más de 5 décadas. 52 años de fundación, la famosa 3 de Mayo. Los más de 30.000 residentes de la populosa colonia 3 de Mayo en Comayagüela llevan un poco más de 3 horas celebrando su 52º aniversario, y para muchos de sus ciudadanos, año con año, se escribe una nueva historia de desarrollo social en beneficio de las nuevas generaciones. Mira que durante yo vivo acá, pues lo más lindo para mí, que me lo voy a llevar en el corazón, es que en primer lugar aquí nacieron todos mis hijitos. Yo mi colonia la amo y cambiar tal vez para mejorar. Pero existe la percepción entre los capitalinos que la evolución estructural de la 3 de Mayo conlleva paralelamente un incremento en la inseguridad y proliferación de maras, un problema social extendido en muchas colonias de la capital. Porque alejamos todo aquello, también este tabú que dicen que la colonia 3 de Mayo es peligrosa, que le dicen la 3 de miedo, que la 3 de esto. No, aquí nosotros vivimos un ambiente muy saludable, muy bonito. Lo más bonito de la 3 de Mayo es un mujeral joven, lindura por decirlo así, y bueno, eso pues le da realce a la colonia. Entre los históricos residentes del lugar conocimos al empresario Norlan Turcios, de oficio carnicero, quien se llena de orgullo al ver el desarrollo de la colonia. Que la colonia para nosotros es la colonia número 1, porque de no tener nada, ahora tenemos colegio, tenemos escuela, tenemos posta policial, tenemos centro de salud, tenemos teléfono, tenemos calles pavimentadas.
Bueno, pues hoy acá en la Colonia 3 de Mayo tenemos resaltando los valores culturales, ¿verdad? Participaciones artísticas, culturales, cuadros de danza folclóricas. Asimismo, la tradición por décadas desde la fundación de esta colonia, que hoy cumple 52 años, en lo que es los conjuntos de cuerda, ¿verdad? Hoy tendremos también música de cuerda, asimismo como disco móvil para el carnaval. Para sus habitantes es una alegría y tradición celebrar año con año esta fecha, y hoy son testigos de cómo su colonia camina al desarrollo. Óscar Ortiz, Telenoticias. Me siento feliz y con mucho agrado al ver y escuchar a los habitantes de la 3 de Mayo orgullosos de la colonia. Orgullosos de la colonia. Y tienen toda la razón, porque existe esa percepción de que es una colonia violenta. Y la verdad que cuando uno recuerda de dónde provienen la mayor parte de crímenes y violencia de la capital, no es estrictamente de la 3 de Mayo. Bueno, como en casi todas las colonias de la ciudad, donde no hay maras hoy en día, casi todas. Entonces, me alegra el orgullo con que hablan de la 3 de Mayo sus pobladores, de tal forma que ahí está Jorge Aldana, el alcalde del Distrito Central, con Mario Landa. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Un gusto saludarle. Estoy con el alcalde de la capital, Jorgito Aldana, en el marco del 52 aniversario de la colonia 3 de Mayo, en el Día de la Cruz. Ha llegado a celebrar con los pobladores y también a darle buenas noticias. Buenas noches, alcalde. ¿Qué tal? Muchas gracias. En efecto, más de 50 años ya de esta colonia y todavía con situaciones básicas para mejorar la condición de vida de sus habitantes. La 3 de Mayo es una colonia icónica de Comayagüela. Hoy venimos a entregar una obra importante que es la pavimentación total de la calle principal frente a la Escuela Piedra de Ponce, mejoras en la escuela, el centro educativo, que es el centro educativo más grande del sector, la mejora de la infraestructura, la pintura y otros temas que son importantes que el director nos había solicitado. Y otra obra importante que también ya avanza un 80%, que es el muro, que va a hacer la contención sobre la quebrada del Sapo para evitar inundaciones aquí en la zona de la 3 de Mayo, que siempre sufre cuando hay lluvias fuertes en la capital. Justamente esta obra, le apuesta a esta obra de la quebrada del Sapo. Avanza un 80%. Esta obra ha sido una petición directa a los vecinos. Hemos venido a revisar, a trabajar y ya la ONSA avanza en un 80%. En los próximos mes y medio meses estaremos entregando esta obra para mejorar la condición de vida de los vecinos que han sufrido siempre cuando hay una lluvia a través de las inundaciones. Bueno, y a la par de esas noticias de la inauguración de las obras, viene a celebrar con ellos también. Hoy es un aniversario de la colonia, así que entregamos obras importantes para mejorar la plusvalía y la condición de vida de los amigos de la 3 de Mayo, de todos los sectores aledaños, y además tenemos música, alegría para compartir los 52 años, que ya nos llevan poquitos a nosotros, la 3 de Mayo nos lleva un poquito más de años, pero los 52 años de esta colonia que ha sido emblemática, icónica para Comayagüela y para la capital. Alcalde, aprovechando con esta celebración, el tráfico costó llegar hoy, ¿verdad? Costó llegar, el tráfico los viernes es mucho más complejo e insoportable que los demás días. Ese es un tema que hay que trabajar mucho para buscar soluciones. Estoy claro que la solución verdadera para el tráfico en cualquier ciudad del mundo pasa por un modelo, un sistema de transporte integral que permite una solución alternativa al uso de los vehículos. Pero aquí hemos facilitado la compra de carros por doquier. Hoy es un tema de números, una red vial de 841 kilómetros con capacidad para atender 250.000 vehículos y aquí hay 800.000 vehículos. O sea, es un tema de números. Así solo con ver ese dato usted se espanta de saber. Y además, el crecimiento del parque vehicular en la capital es el más alto de Centroamérica, 8% anual, o sea, en 2 años más habrá 1 millón de carros en la capital. Alcalde, muchas gracias. Jorge Aldana, alcalde de la capital, que ha llegado hasta la colonia 3 de Mayo. En el marco del Día de la Cruz, los pobladores celebran el 52 aniversario. Renato y Cristina, voy con ustedes al estudio. Buenas noches. ¿Escucharon? Aldana sí, otro no, dice la gente de la 3 de Mayo. Yo francamente pensé que era una colonia con más años. Hoy cuando el periodista Óscar Ortiz llega y me dice 52 años, le digo, me parece bien joven esta colonia. Contrasta este dato, le digo, contrastalo. No, así me dicen todo que son 52 años. Se fundó en 1972 y en efecto es una colonia populosa, famosa, en algún momento controversial, pero hoy al escuchar a su gente no se entusiasma. Y al contrastar los datos sobre violencia, vemos que la 3 de Mayo es como cualquier otra colonia de la capital, con problemas, con maras,
pero que su gente se siente orgullosa porque mejora su infraestructura y tienen la esperanza que sigan mejorando calles pavimentadas, un buen colegio. Así que felicidades a los habitantes de la colonia 3 de Mayo de Comayagüela. Bueno, unas de cal y otras de arena para el Danita. En la avenida Cervantes de la capital, el comercio empieza a resentir la lentitud de las obras iniciadas por la alcaldía. Las ventas empiezan a caer y piden a las autoridades municipales mayor celeridad. Pero estos responden que tengan paciencia, que la obra finaliza en julio. La rehabilitación de la avenida Cervantes del centro de Tegucigalpa comienza a ser un dolor de cabeza para los comerciantes de la zona, ya que se quejan que la obra avanza muy lento y esto empieza a provocar una disminución en las ventas. La verdad, súper lento. Los han bajado las ventas, de un 100% nos ha dado la venta como a un 50%. Y la verdad la cosa es que la gente no quiere ni ir al centro porque las calles están así, pues. Si usted se fija, solo ponen 3 personas. Para poner el adoquín solo ponen 3 personas. Entonces, la verdad que nos urge que pongan más mano, no sé, la gente se nos queja también. La reparación de la vía lleva más de 5 meses, por lo que al igual que Eric Varela, esta otra comerciante hace el llamado al alcalde Jorge Aldana para que pueda agilizar los trabajos. Pues que trabaje más rápido, ¿verdad? Y en horario de noche, porque, o sea, se ponen a trabajar también en horas pico, cuando, o sea, nosotros de los trabajadores somos los más afectados, pues porque no, o sea, en el horario de todo eso nos afecta más. En la alcaldía municipal del Distrito Central explican que la obra tiene que estar finalizada a finales de julio de este año y piden paciencia a los capitalinos y comerciantes, ya que se está realizando un cambio completo a la vía que tiene más de 50 años sin mantenimiento alguno. Bueno, hay que explicarle a todos los televidentes que el proyecto de la avenida Cervantes involucra no solamente un cambio de una capa de rodadura o de carpeta de concreto hidráulico, sino que la integración de un nuevo sistema para la descarga de agua lluvia, ¿verdad? Eso hace que el proyecto se tarde más de lo acostumbrado, porque estamos haciendo un cambio completo de la infraestructura que tiene más de 40, 50 años de que no se había tocado. Este capitalino asegura que no le molesta que se esté realizando la obra, porque opina que si queda bien hecha, valdrá la pena el tiempo de espera. Yo siempre he dicho de que si las cosas van lentas, pero llevan nada más un objetivo y el resultado de su efecto va a ser nada más de que la infraestructura nada más va a quedar completamente consolidada y bien fundamentada, pues bienvenido sea, ¿no? La rehabilitación de la avenida Cervantes comprende más de 1.3 kilómetros y tiene un costo de más de 100 millones de lempiras y hasta ahora un tramo ya ha sido completado y habilitado para la circulación de vehículos. Atentos porque cuando regresemos continúan las denuncias de nepotismo en la administración de la presidenta Xiomara Castro, esta vez en la Secretaría de Salud, donde la ministra Carla Paredes ha contratado a su hermana y a su cuñado para el manejo de los fondos relacionados con la construcción de hospitales con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Pero antes, para cantar y aprender a tocar diferentes instrumentos no hay edad, y esto queda demostrado con personas de la tercera edad a quienes se está preparando en San Pedro Sula para que formen parte de la primera banda musical de adultos mayores en Honduras. La noticia positiva es presentada por Fotón, ampliando horizontes All New Tonglan G7, distribuido por Invesa. Así es como desde ya se preparan para dar su primer concierto hombres y mujeres mayores de 60 años que se pretende formen parte de la primera banda musical que se busca integrar en el país con personas de la tercera edad. Siempre hay fuerza para tratar de lograr un objetivo. Hay que hacer un esfuerzo y ojalá pues de que nos resulte. De esa manera nos damos a conocer a un mundo joven que vea que la edad no pasa, tal vez físicamente, pero mentalmente no. Y podemos tener o tenemos el mismo talento que un joven tiene. Aquel puñadito de arena. La Fundación Parindé es la promotora de este proyecto en el que algunos de sus miembros como Freddy Melgar aportan sus dones para enseñar a otros. Mientras tengamos vida, debemos valorar la vida.
Y el problema parte por ahí, que no se está valorando la vida. Entonces tratamos nosotros de ser una alternativa desde la música para mantener ocupada la mente. Para quienes se instruyen con estos instrumentos musicales, la experiencia les aporta grandes beneficios, incluso en su salud. Eso da paz mental y da alegría de vivir, porque estamos desarrollando habilidades que hasta nos previenen del Alzheimer. No solo es distraernos, es prevenir una enfermedad. Con esta iniciativa se busca aportar más espacios para dar prioridad a la población de la tercera edad en el país, que se estima superan los 700.000 adultos mayores, que representan más de un 8% de la población total en el país. Autoridades de la región sanitaria informaron que los casos de dengue han aumentado nuevamente en la capital. Así lo detalló el doctor Gilberto Ramírez, jefe de la región metropolitana de salud, al indicar que registran un promedio de 400 nuevos casos cada semana y no descartan decretar una emergencia al respecto. Los expertos llaman a la población a tomar precauciones y para ello es primordial que en cada hogar se tomen las medidas correspondientes. 20, 30 años de repetir lo mismo. Y en la región sanitaria de Cortés se reporta un significativo incremento en los casos de dengue, con al menos 30 casos más cada 7 días. La última semana epidemiológica registró 310 casos y se hacen los estudios si un menor de 5 años que falleció esta semana en el hospital Catarino Rivas fue a causa de la enfermedad. Tenemos un sospechoso de fallecimiento que ahorita estamos confirmando, certificando, que posterior vamos a tener el resultado laboratorial, que es un niño de 5 años, pero debemos de tomar esas medidas porque es el vector circulante o el serotipo circulante en nuestra región. Ya están los 4 serotipos. En lo que va del año son más de 3.000 casos de dengue los reportados por las autoridades, que piden a la población cumplir con las recomendaciones en la lucha contra el mosquito transmisor del dengue. La presidenta Xiomara Castro supervisó este viernes los avances de la construcción del Hospital Provisional de Roatán a un costo de 100 millones de lempiras, luego que el único centro asistencial del departamento insular fuera consumido por un incendio el pasado 19 de abril. Expresar en primer lugar el sentimiento de solidaridad por la pérdida del hospital, pero también decirles que inmediatamente como gobierno iniciamos las acciones que se deben de llevar a cabo, coordinado a través de la ministra de Salud, Carla Paredes. El gobierno, las instituciones se hicieron presentes. Y agradecer también a las distintas instituciones, al señor alcalde y a cada una de las personas que han cooperado y que han contribuido para solventar de manera inmediata la problemática que se llevó a cabo aquí en Roatán. El centro asistencial provisional estará listo en 90 días, informaron las autoridades gubernamentales. A la par de esta obra provisional, también se construirá otro hospital a un costo de 1.074 millones de lempiras. También la gobernante supervisó los avances de la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, que se prevé esté listo en un 80% al final de este año. Las denuncias de nepotismo siguen salpicando al gobierno de la presidenta Castro, esta vez en la Secretaría de Salud, donde la ministra Carla Paredes ha contratado a su hermana y a su cuñado para el manejo de los fondos relacionados con la construcción de hospitales con recursos del BID, con salarios de $8,000 y $4,000, según ha trascendido. Al respecto, la ministra dijo a Telenoticias que no ve nada malo en ello, porque necesita cuidarse las espaldas para que no le pase lo de su antecesora Alba Consuelo Flores. En la Secretaría de Transparencia desconocían este hecho y dicen que van a investigar, mientras en Sociedad Civil recuerdan a los funcionarios sus límites en la gestión pública.
El nepotismo en el gobierno está a la orden del día. En esta ocasión trasciende un nuevo caso en la actual administración, esta vez en la Secretaría de Salud, donde la ministra Carla Paredes habría contratado a su hermana y a su cuñado en cargos estratégicos relacionados con la construcción de los nuevos hospitales con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Según la información obtenida por Telenoticias, Gabriela Paredes, hermana de la ministra, fue contratada el pasado 1 de abril como directora de fondos de cooperación externa de la CESAL. Al respecto, Carla Paredes dijo que con la contratación de su familiar solo busca cuidarse la espalda. La ingeniera Paredes es mi hermana y trabaja en la unidad de cooperación de manejo de fondos externos, porque es la única persona en la que me fío de que maneje tanto dinero y no me mande a la cárcel. Si no, pregúntenle a la profesora dónde anda la pobre huyendo por alguien que no confía, que confió en él, ella en él, y le hizo firmar algo. Yo no quiero ir a la cárcel por personas desconocidas. Estoy rodeada de desconocidos. Además de su hermana, se conoció que en la CESAL también trabaja Daniel Brizuela, cuñado de la ministra, como director de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos. En el oficio número 1299, con fecha 23 de abril del 2024, se explica que por fuentes externas se tiene conocimiento que Brizuela es contratado por fondos BID. La cooperación tiene sus procesos de selección y todo el mundo es libre de participar en esos procesos de selección. Y si eso es un pecado, pues mea culpa. ¿Verdad? Pero querría que revisaran las hojas de vida. La CESAL o cualquier organismo del gobierno mataría por tener recursos con la cualificación que tienen estas personas. Satanizan absolutamente todo. El oficio de la CESAL también destaca que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales confidenciales relativos al domicilio, número telefónico y patrimonio personal, entre otros, no pueden ser proporcionados, por lo cual no puede informarse el salario que reciben ambos funcionarios. Pero fuentes de entero crédito de Telenoticias informaron que la hermana de la ministra estaría devengando al menos $8,000 mensuales, mientras que su esposo gana al menos $4,000 al mes. En la Secretaría de Transparencia, el hecho los toma con sorpresa y aseguraron que investigarán de oficio las denuncias. A través de esta Secretaría se realizarán las investigaciones correspondientes para comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Cada uno de los servidores y funcionarios deben de actuar apegados a la ley y al código de ética y moral del servidor público, y nosotros hacemos un llamado también a cada uno de los funcionarios para que actúen apegados a la ley. Este representante de sociedad civil le recuerda a los funcionarios que la ley establece límites a sus facultades y que deben apegarse al código de ética, porque no se trata de llegar a los puestos gubernamentales para favorecer a sus familiares. Debería excluirse que personas con un parentesco, una afinidad muy cercana a un funcionario público puedan competir por optar a un puesto dentro de la misma institución. Segundo, creo que también de alguna manera eso limita la posibilidad de toma de decisiones e incluso del control que deberían tener los funcionarios públicos. Las denuncias de nepotismo siguen salpicando la administración de la presidenta Xiomara Castro, luego de un informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción que la involucró directamente. Cabe señalar que se está tras la pista de otros familiares de la ministra Carla Paredes, que se presume también fueron contratados recientemente en la CESAL. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, escuchemos de nuevo a la ministra. Quiero comprender, y yo sé que ustedes también quieren comprender, pero muy bien, la justificación de ella para nombrar a su hermana y a su cuñado. Ingeniera Paredes es mi hermana y trabaja en la unidad de cooperación de manejo de fondos externos, porque es la única persona en la que me fío de que maneje tanto dinero y no me mande a la cárcel. Si no, pregúntenle a la profesora dónde anda la pobre huyendo por alguien que no confía, que confió en él, ella en él, y le hizo firmar algo. Yo no quiero ir a la cárcel por personas desconocidas. Estoy rodeada de desconocidos. ¿Qué significa nepotismo? Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores al margen del principio de mérito y capacidad. Yo entiendo que aquí los funcionarios públicos manejan un código de ética.
y que esto del nepotismo no es un signo de transparencia. Pero la ministra Carla Paredes dice que no quiere ir a la cárcel como la profesora. No sé si se está refiriendo a la exministra Alba Consuelo Flores, y que eso es suficiente razón, no importa que sea su hermana, para asignarle esta responsabilidad, y a su cuñado para que le cuiden la espalda. ¿Cómo lo interpreta usted? Miren, hoy es viernes y tenemos bastante material. Vamos a darle seguimiento a esto el lunes. Yo dejo que la gente interprete de momento el concepto de nepotismo y la justificación que tiene la ministra de Salud para decir que por eso está nombrando a un cuñado suyo y a su hermana para que le cuidan la espalda, porque no quiere que le pase lo mismo de la profesora. Entiendo que se refiere a Alba Consuelo Flores Ponce. Dejo la pregunta, ¿es un signo de transparencia el nepotismo, el que el funcionario nombre familiares? ¿Se le justifica a la ministra Paredes este argumento que nos da hoy? ¿O debe ser motivo de alguna reflexión de parte del Ministerio de Transparencia del Gobierno de la República, de la misma presidenta Xiomara Castro? Bueno, lo dejo ahí a manera de reflexión porque seguro que esto va a generar mucha controversia y le daremos seguimiento en las próximas emisiones noticiosas. En otra información, con el objetivo de promover y fortalecer la democracia entre los estudiantes del sistema educativo público, recientemente se realizó en el municipio de Tatumbla, en Francisco Morazán, el lanzamiento oficial para la elección de los gobiernos estudiantiles por parte de la Subdirección General de Participación Comunitaria Escolar de la Secretaría de Educación. Las autoridades de la Dirección Municipal de Educación de Tatumbla explicaron que con la actividad se pretende que los educandos como sujetos de derecho aprendan a organizarse, expresarse, debatir y elaborar propuestas para la mejora del bienestar y aprendizaje en sus centros de enseñanza, con la búsqueda de consensos y acuerdos sin discriminación. También aprender a manejar conflictos y respetarse. Los gobiernos estudiantiles son la plataforma democrática para ejercer sus derechos y responsabilidades y aprender a convivir en una cultura de paz. Con una inversión millonaria, los pobladores de al menos 44 comunidades de la parte más alta del Merendón tendrán su primer centro de educación secundaria y será agroambiental para que los jóvenes aprendan a cuidar el medio ambiente y particularmente la montaña del Merendón, pulmón de los sanpedranos. En una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar, se ubicó la primera piedra para la construcción del primer centro técnico agroambiental El Merendón, en una zona donde no existen colegios para más de 44 comunidades que solo tienen acceso al 9º grado, nos explica una de sus representantes. Cuando terminan su 9º grado, pues los niños tienen que agarrar el machete y decir, pues vamos a trabajar la tierra, pero sin buenas prácticas, y esto es lo que va a beneficiar el Centro Técnico Agroforestal, que le va a enseñar a ese niño pues que cuide el medio ambiente. Hoy por hoy los padres no contamos con los recursos necesarios para mandar a nuestros hijos a la ciudad. Este proyecto tendrá un costo de 15 millones de lempiras, en la que muchas empresas pondrán su aporte por la importancia que genera para los niños y la conservación del medio ambiente, ya que el Merendón significa vida para los sanpedranos. La idea es convertirlo en un instituto de ciencia ambiental para poder monitorear calidad de aire y calidad de agua que tomamos en San Pedro Sula. Estamos alegres con el acompañamiento de la academia porque definitivamente un niño sin educación es como un águila con las alas rotas, no va a poder volar. El centro agroambiental estará ubicado en el Banco o Vivero Municipal Germoplasma, en la cercanía de la comunidad del Naranjito, en donde Plantatón HN tiene alianza con la Corporación Municipal de San Pedro Sula en el abastecimiento de árboles, una acción que aplaude el rector de la UNACIFOR. Sin duda es una labor muy noble que desarrolla Plantatón, lo desarrolla en todo el país y en esta causa deberíamos de estar todos, sin excepción, apoyando el tema de reforestar Honduras, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder revertir esos dañinos efectos del cambio climático.
Este centro de enseñanza solo requiere de la construcción del inmueble, porque en el vivero se cultivan productos utilizando los mecanismos que serán impartidos en las aulas de clase por ingenieros que trabajan en la municipalidad. Orlin Martínez, Telenoticias. Más adelante le informaremos, Honduras supera los salarios mínimos que pagan México y China en el sector maquilero, destaca la Asociación de Maquileros de Honduras. Pero antes, uno de los medios de pago utilizados y avalados por las instituciones bancarias son los cheques, y en Educación Financiera te dejamos varios tips para que no tengas problemas con ellos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Al recibir su chequera, revise que esté correctamente cerrada. Si encuentra alguna anomalía en esta, repórtelo de inmediato y solicite que se la cambien. Cuente los cheques. Es importante que no le falte ninguno y a su vez que el foliado sea consecutivo. Verifique que los datos sean los correctos y que no tenga tachas ni errores. Al momento del llenado, debe asegurarse de que el monto en números coincida con el de las letras. Recuerde que siempre deberá ser llenado con pluma y no olvide su firma. Procure no expedir cheques al portador. Se puede incluir la leyenda no negociable o para abono en cuentas. En caso de que le roben o se extravíe algún cheque, deberá reportarlo en su banco. El gerente regional de la Asociación de Maquileros de Honduras, Guillermo Matamoros, expresó este viernes que a nivel del mercado textil internacional, Honduras supera los salarios mínimos que se pagan en México, China y Vietnam. La industria refleja en ese sentido un desempeño notable que posiciona a la industria hondureña muy bien dentro de los países competidores en el mundo textil-confección. Para este 2024, el incremento fue de 679.92 lempiras, de manera que el salario vigente es de 11.137 lempiras mensuales. Honduras posee el segundo salario mínimo más alto de la región centroamericana después de Costa Rica, y esta aparente ventaja, según los economistas, solo abarca un sector formal de la economía que no logran suplir sus necesidades con ese monto. El mayor desafío, aseguran, se encuentra en ampliar ese sector formal, crear más oportunidades de empleo y condiciones competitivas de mercado. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 73 años fieles a nuestra esencia. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El más reciente ajuste salarial acordado en la mesa tripartita entre gobierno, trabajadores y sector privado mantiene a Honduras como el segundo país con el salario mínimo más alto de la región centroamericana, señaló el COEP. Honduras tiene el segundo salario mínimo más alto a nivel de la región centroamericana, y bueno, como siempre lo hemos dicho, pues este es un tema de que se debe evaluar porque competimos con la región, y cuando uno evalúa el costo de la mano de obra, pues obviamente nos puede dejar en desventaja en comparación a otros países. El salario promedio de los trabajadores en Honduras es de $538.5, es decir, un poco más de 13,000 lempiras, cifra que solo está por detrás de Costa Rica y sus $728.8, que equivalen a más de 19,000 lempiras mensuales. Pero se supera el rango promedio de naciones como Guatemala, donde el salario para este 2024 quedó fijado en $456.8, e incluso por delante de México, que paga $416, una situación que en 2022 generó una peculiar reacción de su presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que era una vergüenza que en Honduras se tuviera un mejor salario mínimo. El problema radica en que esta aparente ventaja que tienen los trabajadores hondureños se ve descompensada porque la estructura del salario mínimo, que no cubre la totalidad de las necesidades básicas, es aplicable solo para el sector formal de la economía, que apenas representa entre un 20 o 25% de la masa laboral en Honduras, señala este economista. La solución no es reducir los salarios mínimos en Honduras.
La solución es ampliar el sector formal de la economía, haciendo que más personas, más trabajadores, se beneficien de un salario mínimo que tienda a ser mejor. En tanto, la precandidata presidencial de Libre, Ritzy Moncada, en sus declaraciones del 1 de mayo cuestionó los salarios que perciben los trabajadores hondureños. Debemos definir nuestro futuro y nuestro futuro pasa por exigir a los estados políticas sociales y políticas y condiciones verdaderas para generar espacios de trabajo, no regalando la fuerza de trabajo, no precarizando, no diciendo que tenemos los salarios más bajos en la región y que nos toca competir, sino buscando las mejores condiciones para nuestros trabajadores. Los economistas consideran necesario impulsar políticas públicas más audaces que fomenten el empleo y la creación de más empresas en Honduras. La secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, confirmó este viernes que recibieron una transferencia por 200 millones de lempiras correspondiente al primer desembolso del programa Bono Tecnológico Productivo 2024, con el propósito de apoyar a la pequeña producción mediante la entrega de insumos agrícolas para el cultivo de granos básicos durante la siembra de primera. Estamos recibiendo en parte de a 200 millones de lempiras, lo mismo recibimos la semana pasada para el bono tecnológico y con eso echar a andar las licitaciones y muy pronto estamos ya también por procesar otros 200 millones nosotros y todo esto pendiente. Agradecemos a CEFIN también el apoyo. De esta manera se garantizará la disponibilidad de alimentos para las familias productoras rurales, fortaleciendo la seguridad alimentaria y nutricional, así como la economía agrícola a nivel nacional. Las autoridades de Banadesa informaron este viernes que están listos con cerca de 3.000 millones de lempiras para apoyar con créditos a los productores a nivel nacional, apuntándole a la siembra de maíz, frijol, arroz y papa, esta última para los agricultores de la zona occidental. Entonces tenemos la posibilidad de financiar alrededor de 2.900 millones a los productores. Principalmente siempre Banadesa le da prioridad a los productores de granos básicos porque es la dieta básica de nosotros los hondureños. Maíz, frijol, arroz. También entramos con sorgo, soya, que también le hemos considerado como el mismo, y un producto especial también para los productores de papa, porque la papa en la zona occidental se vuelve como parte de la dieta misma. Para decirle a los productores de granos básicos, principalmente los que siembran maíz, arroz, frijol, una parte, que se acerquen ya al banco, porque el banco ya estamos otorgando los créditos, ya estamos recepcionando las solicitudes. El funcionario hizo un llamado a los productores a nivel nacional para que lleguen a las oficinas de Banadesa y tramitar los empréstitos. Eric Tejada, gerente de la ENE y ministro de Energía, anunció que este martes se entregarán al Congreso Nacional las primeras 18 adendas relacionadas con contratos de energía para su aprobación en el hemiciclo, pero en la Cámara los legisladores están pidiendo conocer detalles y modificaciones hechas a los contratos antes de ser aprobados. Las 18 adendas derivadas del proceso de renegociación de contratos de energía serán entregadas al Congreso Nacional este próximo martes. Así lo anunció el secretario de Energía, Eric Tejada. Pero desde ya estos cambios están encontrando una fuerte oposición en la Cámara Legislativa para ser aprobados. Se desconoce hasta el día de hoy la depuración de los mismos, el beneficio que le trae al pueblo hondureño el tema de la renegociación, y lo más preocupante es que se cambió el concepto de renegociación por la resucitación de contratos y de empresas donde se ve manifiesta la opacidad y la rendición de cuentas. No acompañaremos contratos zombies, ni revividos, ni resucitados, donde es evidente que las malas prácticas que tanto criticaron vuelven al acecho en contra del pueblo hondureño. En iguales términos reacciona este diputado liberal, que considera que hace falta conocer más a detalle las modificaciones realizadas a los contratos antes de ser discutidos en el Congreso. No podemos tampoco aprobar contratos que no conozcamos, como por ejemplo el contrato de Brazabola, que no ha llegado al Congreso Nacional, que se dice que ese contrato es en buenas condiciones para el país, pero no tenemos números. Tejada en su publicación explica que en este paquete van rebajas en el precio de 5 contratos térmicos, 2 eólicos, 2 de biomasa y 8 solares,
que a su vez renunciaron, según el funcionario, al espuro incentivo de 3 centavos, lo que deja un ahorro para el Estado de 30.000 millones de lempiras. Sin embargo, para este experto de energía de la ASJ, si no se publican estos contratos, esa información quedaría en papel mojado. Bueno, la única manera de garantizarlo es que publiquen toda la información. Si no, realmente eso es papel mojado, porque decir que hay un ahorro cuando no se ha presentado cuánto es lo que se estaba estableciendo en los contratos originalmente y cuál es el nuevo precio, entonces no habrá claridad. Pero no solo eso, la ley de energía establecía que era renegociar precios, es decir, bajarlos, no cambiar condiciones de tecnología, de ubicación, de duración para crear un nuevo contrato. Desde el oficialismo se defienden y aseguran que esos contratos eran del gobierno pasado con características leoninas, y con los cambios hechos para que el Congreso los apruebe, el pueblo ahora será el beneficiado. Estos contratos que ellos hicieron son contratos leoninos. Hoy el gerente de la ENE los ha renegociado y está generando un ahorro para el Estado. Eso significa que estábamos pagando contratos demasiado caros que no estaban basados en una realidad y hoy se han ajustado a una realidad de lo que es la energía. La entrega de estas 18 adendas son parte de un primer paquete y a finales de mayo se presentará un segundo y último para dar por concluido el proceso, informó Eric Tejada. Este lunes la gasolina superior bajará 44 centavos el galón. El diésel, 1 lempira 6 centavos. La regular tendrá una reducción de 54 centavos y el queroseno de 1 lempira 5 centavos. O sea que hay rebajas en los combustibles. El gas LPG doméstico se mantiene, ¿verdad? Con 238.13. Lo mismo que, hay rebaja también en el LPG vehicular, baja 46 centavos. O sea que hay rebaja en todos los combustibles para este lunes 6 de mayo. El emprendedor de este día se encuentra en Catacamas, donde Nelson Paguada, honrando las tradiciones de su familia, abre su negocio de café ancestral que pone el sello y pasión familiar en cada grano que procesa para el paladar de sus clientes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Con gran entusiasmo, Café Ancestral de Nelson Paguada inauguró su emprendimiento en Catacamas y se enorgullece de honrar la tradición de sus ancestros al tostar su café con cuidado y dedicación. Pues el emprendimiento nace con la pasión, nace con la curiosidad de querer tener pues un proyecto de vida. Nuestros ancestros nos dejaron esa cultura de poder disfrutar de un café y también pues tener en nuestra cultura el café en la mesa. Aseguró Paguada que en su tostadora y molino cada grano de café es tratado con respeto y pasión, ofreciendo una amplia gama de variedades que incluye desde el clásico capuchino hasta el indulgente latte de caramelo. Un capuchino, un latte, un macchiato o una granita o un latte vainilla con el mejor sabor a café. Además de deleitar a sus clientes con su café, esta marca se compromete a impulsar el desarrollo de la juventud local, ofreciendo empleo y oportunidades de crecimiento. Es una experiencia muy bonita, muy agradable. Hemos sido muy bien atendidos y tienen unas deliciosas bebidas, café y granitas. Gracias a la marca Café Ancestral abrió las puertas a nuevos empleos y gracias a Dios yo formo parte de ello. Nelson Paguada decidió emprender por pasión para poder construir algo nuevo y ofrecer a las personas un producto de valor. Alex Ordóñez, Telenoticias. ¿Saben ustedes qué artículo violentó del Código de Ética la ministra de Salud al nombrar a su hermana y cuñada en cargos ahí en esa secretaría? El artículo 13 del Código de Ética. El servidor público tiene prohibido designar parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad para que presten servicios en la institución directamente a su cargo, sea de manera remunerada o ad honorem.
se exceptúan el cónyuge del titular del Poder Ejecutivo. Tampoco debe un servidor público solicitar o influenciar para que sus parientes sean contratados en otra dependencia del Estado. Mira, en una democracia con instituciones más cumplidoras de la ley, esto que ha hecho la ministra de Salud es razón suficiente para que la presidenta la despida. Veremos qué pasa aquí. Se produjo en Olancho un enfrentamiento que deja a un civil y a un policía muerto. En un lamentable hecho ocurrido en el municipio de Dulcenombre de Culmí, el suceso se registró tras que las autoridades se disponían en realizar la recuperación de una menor de edad en una zona montañosa justamente en la comunidad de La Pimienta. A la hora de llegar al lugar se desencadenó un enfrentamiento entre la policía y civiles, cobrando la vida de 2 personas. El agente policial asignado a la DPI de la UMEC número 15, Yariel Yoxan Zamora Altamirano, fue una de las víctimas mortales, junto con el civil identificado como Gerson Sierra. El fiscal Byron Valle, quien estuvo presente en el lugar del incidente, resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro, recibiendo atención médica en un centro asistencial de la localidad. Las autoridades están a la expectativa, llevando una investigación para dar captura a los responsables ante la justicia. Este trágico suceso ha conmocionado a todo el departamento y la comunidad espera que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes de esta índole. Alex Ordóñez, Telenoticias. Una nueva masacre se registró esta mañana en la aldea de Cortecito, en Omoa Cortés, donde 3 jóvenes fueron ultimados a balazos. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Ante este hecho, el presidente del CODE lamentó que el estado de excepción sea parcial y en zonas como estas hayan menos cobertura. Las víctimas de este homicidio múltiple fueron identificadas preliminarmente como Edwin Rosales, Isaac Aguilar y José Rosales, y según el CODE se contabilizan al menos 8 masacres en lo que va del 2024. Y en un allanamiento, autoridades de la DPI capturaron en la región de Colón a un papá acusado de abuso sexual en contra de sus 2 hijas y embarazar a una de ellas, con quien tiene un niño de 2 meses. El hecho se produjo en una de las montañas de Tocoa y según testigos, las muchachas venían siendo objeto de abuso desde que tenían 9 y 10 años. Y en otra información, jueces de la Sala 5 del Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción, por unanimidad de votos, resolvió absolver de responsabilidad penal al exgerente de la NE, Roberto Martínez Lozano, a quien se siguió proceso por fraude y violación a los deberes de los funcionarios en el caso fraude sobre el río Gualcarque, hidroeléctrica ubicada en el departamento de Santa Bárbara. Se revocan las medidas cautelares que venía cumpliendo el citado exfuncionario. La sentencia absolutoria aplica a los coimputados Luis Eduardo Espinosa y José Mario Carvajal, pero los jueces declaran la responsabilidad penal para los acusados Roberto David Castillo por el delito de fraude, por el mismo delito para Carolina Lisset Castillo, ex asesora legal de la NE, y para el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda, por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones, manteniendo la prisión preventiva para Roberto David Castillo y las medidas cautelares para los otros 2 coimputados. Cerramos la emisión estelar, a continuación las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución. ¡Que le den Vitaflenaco! Honduras avanza camino al infierno, señala Reporteros Sin Fronteras al ubicar al país en la posición 146 de 180 países de alto riesgo para la libertad de expresión. Densa bruma sigue afectando la calidad del aire y expertos médicos advierten problemas neurológicos como efectos de la contaminación. Ministra de la CESAL justifica nepotismo al contratar parientes con jugosos salarios para que le cuiden las espaldas. Legisladores piden al gerente de la ENE conocer detalles y modificaciones a las adendas de contratos de energía antes de ser aprobados. Capturan en Tocoa a un padre acusado de abusar de sus 2 hijas y de procrear con una de ellas un niño de 2 meses.